La sociedad mexicana demanda de sus partidos políticos madurez y apego a los valores democráticos que compartimos como nación, a fin de salvaguardar el Estado de Derecho en un clima de paz y armonía social. Por su parte, el Gobierno de la República se pronuncia por el respeto a los resultados y a las determinaciones de las autoridades electorales. Las elecciones de ayer confirman la fortaleza y la vigencia de nuestra democracia, pero también dejan claro que hay espacios de oportunidad para perfeccionarla, mejorando nuestro marco normativo e institucional. Reitero la invariable disposición del Gobierno por continuar el diálogo y los acuerdos con las fuerzas políticas a fin de concretar las reformas que nos permitan tanto consolidar nuestra democracia como acelerar el desarrollo y progreso de México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa desde luego que dedicaremos al análisis de lo que ha pasado en México este 7 de julio, día de elecciones en 14 estados de la República Mexicana con una elección extraordinaria y bueno, pues estamos hablando de un proceso electoral que está, bueno, en esta fase, digamos, después de la jornada de ayer domingo y bueno, pues con esta declaración que hizo Enrique Peña Nieto en este mismo día lunes, en donde habla de espacios de oportunidad para mejorar la democracia mexicana en su marco normativo e institucional, entre otras cosas. Una de las declaraciones de las últimas horas que aluden precisamente a esta jornada electoral del 7 de julio. Yo le agradezco mucho a dos expertos en materia político-electoral que estén en este estudio de CNN para conversar lo sucedido. Jesús Cantú, gracias por estar aquí. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Actualmente profesor e investigador de EGAP del TEC de Monterrey y en su momento consejero electoral del Instituto Federal Electoral en México. Gracias a Eduardo Juchín. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Bienvenido. Encantado, Carmen. Colega periodista y también en su momento consejero electoral en el caso del Instituto Electoral del Distrito Federal. Jesús, Eduardo, pues bueno, a la mesa muchas cosas. La distribución del pastel político electoral, que está todavía por conocerse con contundencia para que se sepan los resultados definitivos. Faltan horas por transcurrir, pero muchos elementos a la mesa del análisis. ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento, Jesús, de lo que representan estas elecciones 7 de julio en México? Mira, para mí son focos rojos, ni siquiera amarillos. Estas áreas de oportunidad o estos espacios de oportunidad de los que habla el presidente, pues yo creo que son supercarreteras. Para mí es muy preocupante lo que pasa previo a la jornada electoral, donde vemos a dos grandes actores totalmente ajenos a cualquier proceso electoral, haciendo o realizando la principal labor. Por un lado, crimen organizado, que estuvieron muy presentes, y quiero aclarar, no creo que haya estado más presente que en elecciones pasadas. Lo que pasa es que ahora eran 14 entidades, hoy se concentraron, jamás había habido 14 entidades, y entonces hoy hubo mucho más asesinatos, atentados, etcétera, claramente con la señal del crimen organizado. Y la otra, pues es la intromisión de los gobiernos, en este caso particularmente los gobiernos locales, pero inclusive, y quizá eso es un tema para analizar con más detalle, tenemos el caso de Baja California, donde hay un gobierno dividido y veíamos cómo actuaba cada una de las partes, el Ejecutivo tratando de impulsar a la alianza del PAN y el PRD, y el Legislativo desde la designación de consejeros, la creación de una FEPADE totalmente autónoma del Ejecutivo, en fin, toda una serie de acciones donde vemos que se está dando ese juego, pero están interviniendo cuando ya no es tiempo para que ellos intervengan. Eso ya no debería estar sobre la mesa en esos momentos. Entonces, sí, hace falta una institucionalidad efectivamente democrática, y eso lo estamos viendo con mucha claridad en estos procesos. Dejas dos elementos de mayor preocupación: crimen organizado y presencia extralegal, llamémoslo así, de otros factores de poder como los gobiernos, como los gobernadores. Así es, creo que esos son los dos grandes elementos. Focos de preocupación que tú dices algo más que oportunidades. Sí, yo creo que son mucho más que oportunidades. Yo creo que es para espacios de oportunidad. Sí. Fíjate qué lapsus el tuyo y el mío, ¿eh? Sí. Aludimos a uno de los programas sociales estelares del gobierno, pero bueno, espacios de oportunidad es como les denominó el presidente Peña Nieto para hablar precisamente de esto, que al final de cuentas habla de la necesidad de un perfeccionamiento, dice el propio mandatario. Eduardo Juchín, ¿cuál es tu análisis?
horas transcurridas después de la jornada electoral? Bueno, Carmen, yo veo que estas elecciones en 14 estados reflejan con mucha nitidez, con mucha fuerza, lo que algunos hemos venido sosteniendo, que las elecciones locales, las elecciones en los estados, son un pozo negro donde no ha habido avance importante, por lo menos no al mismo ritmo que hay en el ámbito federal en materia electoral. Yo creo que tendremos que tener presente que de las elecciones no importan solo los resultados, importan los procesos mismos, y los procesos ciertamente son un ángulo realmente preocupante, Carmen. Son 11, 12 muertos en el proceso o en los procesos de distintos estados que a mí me remiten, sin pretender paralelismos imposibles, al inicio del gobierno de Salinas. En el periodo del segundo semestre de 1988, el periodo en el que es declarado presidente Salinas, ocurrieron curiosamente 12 muertes. Era la primera, fue la primera vez en que realmente se puso en riesgo la hegemonía del partido único. Pero además hay otro elemento que, caracterizó al gobierno de Salinas, a la elección de Salinas, que fue la caída del sistema. Y ahora tenemos no la caída del sistema, pero sí la caída del PREP en Baja California. Algo que parecería inusitado en estos tiempos de los avances técnicos, de toda la técnicas, la metodología y demás que se ha desarrollado para este tipo de y precisamente en ese estado de la República, y precisamente en Baja California, con la connotación simbólica que esta elección desde luego tiene para México. Y ahora, en el caso de que gane el candidato de PAN-PRD, será muy difícil que se quite del imaginario social que ahí hubo una concertación. Yo no creo que la haya habido. Es muy difícil, dado las características que tienen las elecciones mexicanas ahora, es muy difícil a lo que había en los 80s, a fines de los 80s. Creo que las mismas autoridades electorales, la misma militancia de los partidos, creo yo que no, el mismo hecho del poder que tienen los gobernadores, que ya no son fieles servidores y acatadores de la voluntad presidencial, me parece que no sería posible. Es todo un tema de debate, una concertación. En efecto, pero estoy casi seguro, ya veremos, si se confirma el triunfo, como parece sugerirlo la declaración que te hizo en la mañana César Camacho, si se confirma el triunfo del candidato PAN y PRD de Baja California, no veo yo que pueda quitarse de encima la marca de lo que antaño se llamó concertación, con base, claro, en preservar el Pacto por México. Yo no creo que haya sido así, también creo que va a ser difícil que se deje de creer tal cosa. Bueno, hay que mencionar, Eduardo Huichín, precisamente lo que esta mañana el presidente del PRI, César Camacho, dijo, una vez que en la madrugada de domingo a lunes, surgió la información de que el programa de resultados preliminares simplemente había tenido fallas y por lo tanto no ha sido efectivo ese sistema de información. ¿Qué va a suceder? Bueno, faltan horas para saber qué es lo que dicen los resultados ya consistentes de una elección como esta y todo lo que va de por medio. Ya se han oído voces que interpretan que aquí cruza la voluntad popular y los pactos políticos como el Pacto por México, entre otras cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eduardo Huichín y Jesús Cantú en esta conversación. Bueno, regresamos en esta conversación. Jesús, Eduardo, en el corte desde luego seguíamos conversando, recordando ni más ni menos que en estas fechas y horas, pues se conmemora el 25 aniversario de lo que se ha dado en llamar la caída del sistema, aquellas elecciones de 1988 cuando llegó al poder presidencial en México Carlos Salinas de Gortari y que desde luego fue una sacudida al sistema político electoral en aquellos años, 25 años después.
exactos, Jesús. Exactamente, y con todos los avances tecnológicos y con toda la experiencia en esta materia. Eso es lo que sobre todo llama la atención. El gran tema creo que para México es qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha retrocedido, qué balance histórico se puede hacer, habida cuenta de que estas no son elecciones presidenciales, pero es un botón de muestra de una democracia como la mexicana. Mira, en el caso del PREP, yo creo que los avances han sido muchos. A lo que me refiero es, en términos generales, hemos visto prácticamente a partir de 1997 que estos programas de resultados preliminares funcionan aceptablemente en prácticamente todos los estados. No estoy diciendo que no haya habido casos a discusión, por supuesto que ha habido muchos casos a discusión. No es este el primero, este es el primero simbólico porque es la primera gubernatura que se disputa con el regreso del PRI, ¿verdad? Y creo que le inyecta más dudas la declaración de César Camacho. ¿Por qué? Porque todos sabemos que para la noche, para la madrugada del día de la elección, los partidos políticos tienen completas todas sus actas. Es decir, César Camacho sabe hoy con toda claridad si ganaron o perdieron en Baja California, como lo saben también los dirigentes del PAN y del PRD. El PAN y PRD se ha sostenido, inclusive también refiriéndonos a las declaraciones que te hicieron en la mañana, Jesús Zambrano con toda claridad dice: el resultado que está en el PREP, la diferencia que está en el PREP es la misma que nosotros tenemos en nuestras actas. Entonces César Camacho lo sabe. ¿Para qué dejar en el aire algo que él sabe? En todo caso lo tendría que litigar ante las instancias jurisdiccionales si existe alguna duda sobre aquello. Pero las actas dan un resultado que ellos ya conocen. Ahora, a la mesa hay un conjunto de cosas muy importantes en donde, desde luego, como buena elección que se jacte, digamos, de ser intensa, hay cruce de acusaciones de los participantes. Eso es parte del juego democrático. Aquí lo importante es saber qué de todo lo que se dijo corresponde a la verdad y qué de todo lo que se dijo corresponde solo al ataque de unos contra otros. Se acusaron de cosas muy delicadas. Se acusaron, por ejemplo, efectivamente, como dijiste, Eduardo, de la intervención de los gobiernos. El caso Veracruz es un caso emblemático, sí, desde luego. Incluso el llamado Pacto por México se trastabilló cuando se dieron a conocer grabaciones en Boca del Río de la injerencia directa de funcionarios estatales, federales, a favor del PRI, como quedó ahí puesto a la luz pública, y quedó un adendum, dicen las oposiciones, no cumplido. Un adendum donde había un compromiso federal de evitar que hubiera injerencias indebidas. Y en defensa, el PRI de esas acusaciones en su contra dice: ¿y ustedes qué me dicen de Puebla, por ejemplo? Entonces, si fuera cierta la mitad de las cosas que se dijeron, estaríamos en un problema muy serio para este país. Lo estamos, Carmen. La característica que tuvieron estas elecciones locales fue el número. El número 14, que concentra una serie de actividad de movilización política y que evidencia las prácticas que creíamos algunos inocentemente que se habían ido. Y no es cierto, nunca se han ido en las elecciones locales. Ahí está el ratón loco. El viejo ratón loco que le toca a Madero, nada menos que al presidente del PAN, pudo votar, que no puede votar, PAN, y le dan una dirección que no existe. Ese es el ratón loco. No, pero la quema de urnas, el robo de boletas, por supuesto, las despensas, que ya lo vemos como algo natural, pero que no deberíamos verlo como algo natural, los ataques, los incendios de vehículos, las muertes, por supuesto. Intimidación a candidatos, denunciaron dirigentes partidistas. Intimidación, bueno, hubo candidatos que declinaron, pero esto, Carmen, me lleva a dos reflexiones. Por una parte, está el hecho de que debemos continuar con los órganos locales supeditados a los gobiernos estatales. Dicen, no hay que avasallar el federalismo. Y yo digo, entonces, ¿dejamos que los gobernadores avasallen la República? Sonríe con mucha malicia Jesús Cantú, porque él sabe que ese es el gran tema a discusión en la próxima reforma que viene, ¿no? En efecto. ¿Se crea o no un super instituto nacional que organice todo o no? ¿Esa es la salida? ¿Crees? Yo no creo que sea la salida. Y no creo que sea la salida. Perdón, nada más un sí o no para ver en dónde andamos. Sí, yo creo que es una posibilidad de avance.
¿Y tú crees que no? Yo creo que no, porque lo que hemos visto es que el IFE se ha deteriorado. No hemos visto que el IFE haya avanzado. ¿Y qué nos asegura que se va a avanzar nada más porque se le cambian las siglas? No que se le cambien las siglas, que se le dote de muchas más atribuciones. Si se está pensando, como plantea Eduardo, que dado el panorama que hoy tenemos en los institutos locales, y estas elecciones parecen ser muestra de ello, como un planteamiento que se está exhibiendo previo a lo que va a ser una discusión de reforma política, bueno, que se cree un instituto, un superinstituto que organice todas las elecciones. Pero no haría dos acotaciones nada más. Una primera. Las principales irregularidades que hoy estamos discutiendo, y no quiero eximir de responsabilidad a los órganos estatales electorales, no tienen que ver con su ámbito de competencia, tienen que ver con la actuación de los gobiernos federales y estatales. Esto no se va a resolver con que haya un instituto nacional. Y segundo, el gravísimo problema es cómo se acaba con las cuotas partidistas en la designación de los integrantes de los órganos de gobierno, que eso ha estado presente en los órganos estatales y está presente en el órgano federal. Tiene toda la razón, Jesús. Justamente por eso yo intentaba acotar que en ese supuesto de que hubiera un órgano nacional, una de las primeras cosas que habría que cambiar con relación a lo que tenemos actualmente es la forma de designar a los integrantes del órgano cúpula. Ya no más cuotas partidarias. Yo he hablado de expropiarle a los partidos la designación de los integrantes, en este caso de los consejeros. Lo que hemos planteado algunos es el hecho de que se formaran consejos ad hoc, específicos, que no designaran directamente a los consejeros en este caso, pero que sí, esto quedaría siempre a la designación de la Cámara, pero a partir de un universo que designarían, que integrarían estos consejos, de tal suerte que si garantizamos que en el universo haya gente honorable, imparcial, capaz, con conocimiento en la materia electoral, me parece que lo de menos sería quienes quedaran. El problema es que como actualmente vienen las cuotas partidarias y cada partido se asume como quien va a determinar el nombramiento de uno o dos según sea el número, entonces ahí es cuando se ha ido bajando el perfil de los consejeros y entonces se designa buscando la afiliación, la cercanía, la simpatía, las filias y las fobias, pues. Entonces se integran así los órganos, en este caso el Consejo General del IFE. Eso sería uno de los supuestos que habría que cambiar. Y el otro supuesto sería excluir, por supuesto, a los gobernadores de injerencia en la designación de los órganos locales. ¿Tienes la respuesta de cómo? Sí, por supuesto, con una designación a partir del propio IFE, de ese IFE integrado con esta otra forma. Es un asunto complejo, pero por ahí, efectivamente, si esto no se da, ciertamente no habría mayor cambio. Jesús, Eduardo, déjenme hacer una pausa y regresamos. Bueno, se acabó el tiempo, Eduardo, Jesús, en esta conversación. ¿Cómo te despides después de que hay tantos elementos a la mesa para debatir estos procesos que uno esperaría fueran democráticos y que acaba habiendo dudas sobre ello? Yo hablaba de dos asuntos que para mí son sumamente preocupantes, Carmen. Uno es la intervención de los gobernadores, de los gobiernos de los estados, en las cuestiones electorales, en los órganos electorales. Y el otro es la presencia, que esta vez se volvió a ser evidente, de la delincuencia organizada en la determinación de autoridades locales, que son las que más le interesan al crimen organizado, porque ahí es donde su perímetro de acción. Recordemos lo que te ha dicho Edgardo Buscaglia, que hablaba de un 73% de los municipios del país controlados o con intromisión del crimen organizado. Aquí vimos los casos en que fueron asesinados, en que fueron obligados a declinar su candidatura o la posibilidad de candidatura, pero ¿y los demás? Donde no hubo tal cosa, pero en las zonas donde tienen presencia y dominio los delincuentes, ¿qué pasa?
qué autoridades son las que van a tomar posesión ahora. Es un asunto que, claro, excede el ámbito electoral, pero que tiene incidencia sin duda en este ámbito. Desde luego, y bueno, pues están también los asesinatos de alcaldes, no en periodo electoral, pero llevamos una lista terrible de 36, 37 alcaldes y una gran cantidad de funcionarios municipales en los últimos años, que desde luego es un signo de estos tiempos recientes en México. Nos despedimos. Jesús Cantú, ¿con qué reflexión te quedas? Sí, mira, yo quisiera dividirla en dos partes. Una primera, sí quisiera llamar la atención sobre lo lamentable que es que en el ámbito que más habíamos avanzado, que es el ámbito electoral, sin ninguna duda, hoy estemos viendo retrocesos. Y cuando digo hoy, no es precisamente en esta elección. Ya se discutió aquí también la pasada elección presidencial, vimos todas las prácticas, vimos todo lo que sucedió, y la ausencia también de una autoridad electoral y de una autoridad, en este caso judicial, o la FEPADE en su momento, que pudiera perseguir adecuadamente los delitos. Entonces, ahí hay un retroceso donde más habíamos avanzado. Pero lo más problemático es que no hemos avanzado en la construcción de un Estado fuerte. Y precisamente porque no tenemos un Estado fuerte, y no lo podíamos tener, porque en el pasado lo que teníamos era un presidente fuerte, pero no un Estado fuerte. Y cuando viene el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, se empiezan a ver todas las debilidades del Estado, empiezan a aflorar. Pero ahí no hemos podido transitar, en que son ya 13 años, o si le queremos poner desde el 97, 16 años de que se ha tenido la posibilidad de transitar. Y eso es responsabilidad, sin ninguna duda, de las tres principales fuerzas políticas, no de una en particular, que no han tenido la capacidad de construir una institucionalidad que responda a nuestra nueva realidad. Y dejas ahí una idea que desde luego merece muchas otras discusiones sobre si lo que hoy vemos en la elección de este 7 de julio representa o no un signo de restauración de aquel régimen metaconstitucional presidencialista en México. Esa es una de las grandes preguntas que en este momento existen en nuestro país, y otras tantas que, si me lo permiten, seguiremos conversando en otras ocasiones. Gracias por estar aquí, Jesús. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Encantado, a los dos, gracias por haber acudido a esta invitación. Y bueno, pues está abierto el debate y la discusión sobre las elecciones en México. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Pásela bien y les espero mañana.